Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe López, doctor en filosofía y postdoctorado en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y catedrático invitado en la Universidad Pontificia Bolivariana de la misma ciudad. A partir de la solicitud del estudiante Rodrigo Varela, me permito en unos cuantos segundos explicar a partir de la experiencia propia de investigación cómo se lleva a cabo el análisis de datos una vez que son recolectados. En ese orden y estableciendo que el terreno en el que estamos es el de las ciencias sociales y las humanidades, concretamente como es el caso del trabajo de este foro, un doctorado en educación. Hay que tener claro que las investigaciones pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. En cualquiera de las tres tipologías, la ciencia no se puede hacer sin conceptos, no se puede hacer sin categorías, no se puede hacer sin definiciones. Y lo que se busca en una investigación doctoral siempre, para que un manuscrito o un trabajo de investigación doctoral llegue a la estatura o a la altura de tesis doctoral, pues debe hacer una ampliación del conocimiento, debe correr el cerco de lo que conocemos con respecto a un tema, a un problema, a una pregunta, incluso a un autor. Y en ese orden de ideas, para poder lograr eso, para poder correr el cerco de conocimiento, poder encontrar algo nuevo, poder dar un aporte, pues esto es imposible de hacer sin conceptos, sin definiciones y sin categorías. Y a esos conceptos, definiciones y categorías no se puede llegar si no es por el estudio, que en términos pues un poco más técnicos lo llamamos análisis de datos, análisis de contenido, análisis de material. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una investigación en el marco de las ciencias sociales y de las humanidades, o en el marco concreto de un doctorado en educación, va a fijarse en tematizar o en intentar comprender los retos de la educación contemporánea para la sociedad contemporánea, con sus demandas, con sus problemas. Supongamos que ese es el tema. ¿Cómo empezar el análisis de datos? Hay que establecer un taxón, es decir, hay que establecer una clasificación, y es quiénes son o cuáles son los grupos de investigación en el mundo, los autores en el mundo que directamente han abordado ese problema, sea para defenderlo, sea para criticarlo, sea para corregirlo, para enmendarlo o para darle una vuelta. Luego, un segundo taxón o un segundo índice, y es de cuáles son los grupos de investigación o cuáles son los autores, cuáles son las comunidades académicas que han abordado el mismo problema, pero no ya directamente, sino de manera indirecta. Y en una tercera línea, o en un tercer índice, cuáles son los grupos de investigación o cuáles son las comunidades académicas o los científicos que han abordado no solo directa o indirectamente el problema, sino que se han dedicado solo a ese problema. A partir de que uno hace ese rastreo, esa búsqueda bibliográfica, empieza a encontrar las categorías analíticas. Eso parece una cacofonía porque toda categoría es analítica, es decir, toda categoría es un concepto que se usa para la descripción de un hecho, para la descripción de un fenómeno, para la descripción de una pregunta, para la descripción de un rango de tiempo, de una historia, para la descripción de la condición humana, en fin. Una vez que uno ha podido, digamos que,
establecer todo el terreno teórico de quienes han abordado el problema frontalmente, quienes se han dedicado a él, directa o indirectamente, quienes lo han intentado solucionar, quienes defienden el estado de cosas que existe, quienes no lo defienden y más bien intentan transformar las condiciones de la educación con respecto a las necesidades del hombre contemporáneo. Una vez que se ha podido establecer eso, entonces hay que empezar a hacer el discernimiento o la exégesis de los conceptos que fundan esa reflexión. Y una vez que se pueden establecer esos conceptos, aclarar muy bien las nociones, porque una cosa es el concepto y otra cosa es la noción. El concepto es el término, la noción es el significado que encierra ese término. ¿Y qué es lo que está describiendo? ¿Qué es lo que está intentando comprender esa noción? Una vez que se hace esto, hay que tener mucho cuidado, precisamente se trata del cuidado de los datos por parte del investigador, hay que tener mucho cuidado con establecer cuáles son además los terrenos de enunciación desde los cuales se han parado esas comunidades científicas, esas comunidades académicas y esos investigadores para poder construir esa noción. Porque repito, esa noción pudo haber sido construida para defender X o para destruir X. El investigador, desde el punto de vista de la objetividad científica, en este sentido, entonces tendría que estar buscando no pararse en ninguno de los terrenos de enunciación que encuentra, tampoco pararse en el propio terreno de enunciación, sino desapegarse o sacarse de la ecuación o salirse él mismo de la ecuación de esos terrenos de enunciación, no para construir uno nuevo, sino para construir un concepto o una descripción de una manera más objetiva. Eso desde el punto de vista de las investigaciones estrictamente teoréticas, porque cuando las investigaciones son estadísticas o cuantitativas, el análisis de datos no solamente se hace a los conceptos, a las definiciones, sino que se hace también al material recogido a partir de entrevistas, a partir de uso de instrumentos estadísticos, a partir del uso de las matemáticas. Y la recolección de esos datos ya no depende tanto de la comunidad científica y de qué nos ha dicho la ciencia sobre X, Y o Z problema, sino que ya depende también es de la pureza que tiene el investigador en el uso del instrumento estadístico. Es decir, que el instrumento estadístico no esté viciado. Si ya la investigación no es solamente teórica o conceptual, sino que también es teórica, conceptual y estadística, estamos hablando de investigaciones mixtas. Entonces lo que hay que hacer allí es hacer una mezcla lo suficientemente pura, lo suficientemente limpia de los datos. A veces ocurre que los conceptos vienen acompañados de datos estadísticos, como una forma de verificar o como una forma de poner en el nivel de evidencia eso que el concepto está intentando describir. En último término, para no alargar más la respuesta, en último término, el investigador con la recolección de datos tiene que, con el cuidado de los datos y con la evaluación de esos datos, que son los que va a usar, que son los conceptos que va a tomar, que van a fundar su teoría, que van a fundar su propia disertación, tiene que estar en la capacidad de desapegarse de los lugares de enunciación, de los terrenos de enunciación, incluso desapegarse de sus propias pasiones, de sus propios subjetivismos, para poder que la investigación, digamos, que llegue a la altura de la objetividad. Muchas gracias.